Bueno, bienvenidos a todos, es un gusto saludarlos, acá los saluda nuevamente Pablo Sánchez. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista a una persona muy particular. Estoy acá con Gabriel Moreno. Gabriel es una persona de Venezuela que está hoy día viviendo en Colombia, al momento por lo menos de hacer esta entrevista. Y, Sí, y bueno, Gabriel, para que los que no conocen, es una persona que hoy día está viviendo 100% del marketing digital, 100% de sus ventas online. Y a pesar de que estamos en una situación bastante delicada, hoy con el tema de la pandemia, de estar aislados, es como que eso no solo no ha caído, sino que se ha incrementado y gracias a Dios tenemos la oportunidad, lo que hacemos marketing digital, de tener resultados por lo menos predecibles en lo que puede llegar a ser en nuestros negocios. Pero bueno, quería iniciar entonces con Gabriel. Gabriel, yo conozco tu historia, obviamente, porque estuvimos hace tiempo que trabajamos juntos, sí, pero el resto de la gente no la conoce. Entonces, contanos un poquitito cómo fue que iniciaste en el marketing digital, porque no es que iniciaste en Colombia, iniciaste en Venezuela, donde sabemos la situación de Venezuela, que es un país que lastimosamente no ha ido bien en los últimos años, y a pesar de eso, te la rebuscaste para poder generar dinero por internet. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así empezaste? es. Así es. Bueno, fíjate, esta parte de la situación país, por lo menos en este sentido, yo siento que fue la que fue dando el impulso, ¿verdad? De tomar las decisiones que fui tomando. Y sobre todo por el tema de la era de la información, la transición a la era de la información, de la era industrial de la información. Supe aprovechar eso, visualizar según lo que leí, y eso un poco fue encaminando a lo que fue todo esto. Yo previo a esto tenía negocios, a dedicarme 100% a los negocios por internet, había tenido un negocio físico que era una heladería, lo he contado en ocasiones. Por 3 años mantuve ese negocio porque siempre quise ser independiente. Entonces, son esos pequeños factores que fueron los que me fueron llevando a tomar la decisión. Entonces, ese deseo de independencia me llevó a probar como un negocio tradicional o un negocio físico, pero la situación país fue la que me fue volcando, porque así como se está viviendo en esta fecha el tema de la pandemia, que muchos negocios físicos se han visto afectados, en ese entonces la inflación era superior a los márgenes de ganancia que yo estaba teniendo en mi negocio, lo cual me fue comiendo el capital. Y justo antes de que ya yo estaba viendo que cada vez íbamos números más abajo, decidí indagar en algo digital. En ese entonces, desde pequeño, mi sueño había sido siempre tener un estudio de desarrollo de videojuegos y lanzar productos digitales en esa área. Y decidí, antes de que se me acabaran todos los recursos, emprender en un estudio de desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Busqué alianzas estratégicas porque fui a formarme en algunos cursos de formación de esa área y conocí a algunas personas que también tenían intereses en comunes y allí decidimos hacer ese proyecto, ¿verdad? Entonces comenzamos con eso, decidí hacer el lanzamiento y estuvimos trabajando. Me fui preparando, previo a eso también muy importante, cuando estaba en el último año que tuve la heladería, estuve educándome de forma online en una universidad de España que estaba ofreciendo formación. Entonces me formé como desarrollador de videojuegos y ya dije, bueno, ya tengo el conocimiento, voy ahora a lanzarme en eso. Cerré la heladería, dejé la universidad en el séptimo semestre, que eso trajo problemas pues posteriores, intrafamiliares, se podría decir, por esa decisión de ser totalmente emprendedor, ¿verdad? Entonces, además de que había ese clima de tensión, pues decidí hacerlo. Por 11 meses estuvimos desarrollando el infoproducto, se podría llamar un infoproducto, que fue el videojuego, la aplicación, y luego tuvimos mucho reconocimiento porque ideamos una estrategia de que uno de mis socios conocía a un empresario venezolano que de hecho fue candidato presidencial y era artista, comediante. Entonces, Benjamín Rauseo se llama él. Entonces, él lo contactamos y decidimos hacer el juego, lo adaptamos a su imagen, con el fin de que él nos hiciera la publicidad. Eso eran mis conocimientos de marketing hasta el momento. Yo Claro. dije, bueno, él tiene reconocimiento, vamos a aprovechar su imagen porque él es conocido nacionalmente, entonces vamos a aprovecharlo para esto. En efecto, sí nos funcionó porque nos llevó a tener contactos con un concurso nacional de videojuegos que se llama el Game Jam del 2016 y participamos allí.
quedamos segundo lugar como mejores desarrolladores del país, pero entonces cuando venía la etapa de la monetización no supe absolutamente cómo manejarlo. Yo creía, ¿verdad?, conocer en ese entonces de marketing, y yo dije, bueno, con las ads, si yo pongo publicidad, eso me va generando, y si tenemos millones de descargas, que es lo que uno piensa siempre cuando está haciendo esas cosas, me voy a hacer millonario o por lo menos voy a recolectar para volverlo a hacer. Y de hecho, tengo amigos en Argentina que lograron hacer un videojuego y lograron tener mucho éxito y ganaron, creo que cerca del $1.000.000. Entonces, tenía esa referencia porque los había conocido por internet y dije, sí se puede, ¿verdad? Pero cuando yo lo hice, no me funcionó. Entonces, lo difícil de eso era que eran 10 meses de invirtiendo los residuos que me habían quedado de la heladería y para después quedar en la nada totalmente. Entonces tenía el reconocimiento y todo, ay, muy bonito, gané el premio, pero no tenía dinero. Entonces, en ese punto, pues fue bastante desmotivante y dije, bueno, ya no puedo iniciar otro proyecto de 10 meses, voy a empezar a hacerlo yo desde mi casa, a empezar a hacer aplicaciones desde allí. Y en ese entonces fue donde encontré el contenido de Leonel, ¿verdad? De Proyecto Libertad Latina, que hablaba de embudos de venta, de cómo vender a través del Internet, y empecé a seguirlo, ¿verdad? Entonces, ya ahí no tenía absolutamente nada de dinero. Yo sí había prestado anteriormente mis servicios por Internet a cambio de dinero, como freelance, ¿verdad? Entonces, yo te hago un diseño, era como yo sustentaba a veces mis proyectos. Te hago un diseño y con ese diseño cubro una semana de trabajo aquí y así. Como necesitaba también poco para vivir en Venezuela, con Claro. $100 ya sobrevivía el mes fácilmente. Entonces, decidí hacerlo así. Poco a poco, viendo el contenido de Leonel, yo decía, como ya lo había vivido, veía que todo lo que él decía era cierto, porque todo lo que él decía que se iba a fracasar, todo yo lo había hecho. Entonces, yo dije, bueno, vamos a confiar en este señor, ¿verdad? Y voy a apostarlo todo. Ya ahí sí era prácticamente el último grito de desesperación, porque ya la situación cada vez peor, peor, peor. Mi familia siempre fue de, podría decir, clase media alta, y eso fue bajando con el tiempo. Tuvieron que vender los carros, teníamos varias casas, se fueron vendiendo las casas para sobrevivir y cubrir los gastos de vida, ¿verdad? Entonces, en esa parte también eso hizo mucho enfoque en mí de que mis padres fueron personas que se educaron de forma tradicional. Todo estudio universitario, todo esto, posgrado, maestría, y el yo ver cómo la situación económica lo fue degradando de cobrar un sueldo de 3.000 mensual a terminar cobrando $1 mensual, fue un golpe muy duro, y entonces allí fue donde decidí hacer el lanzamiento con Leonel y dije, no voy a ponerme en ese modelo de vida, y decidí hacerlo así. Presté mis servicios por internet, reuní el mínimo necesario para invertir y eran $297 en ese entonces el programa de Leonel. Los invertí y empecé a seguir fielmente cada una de las cosas, ¿verdad? De subir el contenido a YouTube, de crear mis páginas de captura, siempre buscando el mínimo presupuesto, gastar lo menos en herramientas posible, hasta que tuve mis primeras conversiones. Y después de allí, pues bueno, el resto es historia. No paré. Y esa fue la forma en la que yo me introduje en el marketing digital como tal. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué historia. Para los que no saben, estamos hablando de Leonel Castro, que es una persona de Sí. marketing digital muy reconocida en el mundo habla hispana. Pero bueno, Gabriel, de alguna forma es como que pasaste de, como decir, a ser autodidacta, por definir de alguna forma, a ponerte bajo la ala de una persona que actuó como las veces de mentor. Ahora, ¿por qué decidiste hacer ese cambio? Ok, bueno, fíjate, de hecho, una de las cosas que me motivó 100% es que él cuando seguí a Leonel Castro, que ya mencionaste quién era, decidí hacerlo mi mentor, ¿verdad? Y él me recomendaba siempre la aplicación de la lectura para ser exitoso, y yo ya había escuchado de varias personas, tenía varios compañeros que trabajaban en lugares high, por así decirlo, y cuando le preguntaban a esas personas, porque siempre en mi grupo de amistades siempre hemos querido ser exitosos, ¿no? Entonces, ellos le preguntaban a esas personas, ¿y cómo haces tú qué me recomiendas, verdad? Para poder tener lo que tú tienes. Entonces, le decían, bueno, léete el libro Padre Rico, Padre Pobre que yo saqué. Empieza por allí, ¿verdad? Entonces, ya me lo habían comentado varios compañeros y tengo amigos que también, a Dios gracias, han sido muy exitosos en los negocios y siempre veía que tenían esa recomendación. Un día estando en casa de uno de los compañeros, vi el libro de Padre Rico, Padre Pobre allí, entonces, o sea, ya eran como señales
que poco a poco se iban dando. Y luego de eso, Leonel siempre recomendaba aplicar el 67-30-30. Por 67 días, lee 30 minutos de audiolibro, escucha 30 minutos de audiolibro y lee 30 minutos de una literatura de emprendimiento, de éxito, o que fortalezca tus carencias, ¿verdad? Exacto. Entonces, así lo hice, ¿verdad? Y de todos los libros que he leído, ¿verdad? Secretos de la mente millonaria, Piense y hágase rico de Napoleón Hill, Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas de Dale Carnegie, ¿qué otro así? Los libros de John Maxwell, todavía no había entrado todavía en ese mundo, pero y los de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Claro. Cash Flow, el cuadrante del flujo del dinero, Padre Rico, Padre Pobre, el más popular. Los empecé a leer y todos tenían mentores, ¿verdad? Entonces yo dije, tengo que buscarme un mentor. ¿Y quién más que una persona que tiene todos los conocimientos que a mí me hacen falta, ¿verdad? Y allí fue donde decidí dar ese paso, seguir lo que los libros enseñaban, aprender de experiencia ajena, ¿verdad? Y tomar esa decisión de aceptarlo a él como mentor y desligarme de que yo lo puedo hacer todo solo. Wow, wow. Qué bárbaro. O sea, tú estabas en este caso en Venezuela, o sea, en Sí, una tierra donde hoy día parece hasta pensar en hacer negocios ahí hasta es complicado. Y aún sí. así, tú estabas generando, eh, no sé cuánto dinero era en esa época, pero que te permitía, con $100 tenías una buena vida y después, bueno, el sueldo fue decayendo a nivel de hoy día, o no sé cuánto estará, pero en esa época era $1 que tenían tu familia. Ujú. Ahora, eh, ¿qué significaba para ti estar ahí en Venezuela y estar generando lo que a priori parece muchísimo dinero? Sí, sí, bueno, fíjate, en ese sentido, las posibilidades, las ventanas de las posibilidades se me abrieron cuando realmente comencé a generar mis primeras ventas, se podría decir en piloto automático, es decir, un trabajo ya hecho, ¿verdad? Hacía consecuentemente un proceso por mí, el cual se transformaba luego en ventas. Al ver que pude hacer eso, ya allí fue donde se amplió mi mente de todo lo que puedo llegar a lograr, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, ya allí cada uno de las personas, cada uno tenemos nuestros propios obstáculos, ya sea mentales, familiares, geográficos, ¿verdad? Y entonces ya allí, siguiendo los análisis de la vista analítica que siempre me ha inculcado mi padre, decidí hacer el análisis FODA, ¿verdad? En el cual determiné todos los riesgos posibles y las ventajas de hacer este negocio digital en Venezuela. Entonces, en ese punto pude ver, identificar, pues un poco de una forma más clara qué era lo que yo podía tener. Allá el Internet es súper limitado, ¿verdad? En comparación con, después de salir de Venezuela me di cuenta de cómo es el mundo en realidad, ¿no? Pero para mí esa había sido siempre una realidad, o sea, el Internet es lento, el de Internet funciona así, el Internet se cae, la luz se va, ¿verdad? Entonces, ya 18 años de ese sistema económico que se está viviendo allá, ¿verdad? Toda mi vida la viví bajo ese sistema económico, entonces mi realidad ante el mundo era esa. Si yo no tengo acceso al Internet, para una persona que vive allá, la realidad mundial es esa que se vive allá, porque te limitas a ver lo que pasa en el exterior, en el resto del mundo. Entonces, ya al ver las cosas que hacía Leonel, de las cosas que hablaba, de ver a otras personas líderes dentro de la industria del marketing, veía las posibilidades y yo decía, ok, ¿cómo lo hacen con este Internet? Me empecé a trazarme metas de que si existen riesgos muy fuertes, tengo que buscar la forma de salir del país, ¿verdad? Porque eso puede acabar con el negocio que estoy haciendo. Entonces, en ese entonces, lo que hice fue trabajar en lo que me era posible dentro de mi país, que era simplemente hacer videos porque no podía hacer sesiones en vivo, porque se me caían, no tenía buena señal. Luego de eso empecé a investigar un poquito más. Existen algunas empresas privadas que prestan servicios privados de Internet, ¿verdad? Pero son costosísimas. Entonces, allí empecé a hacer balances de costos también, ¿verdad? Un Internet que allá de 4 megas, yo pagaba $200 mensuales, ya cuando empecé a ganar un poquito más de dinero por un Internet de 4 megas, que me decían que era 4, pero funcionaba por 1.5, 2 megas aproximadamente, de subida y de bajada, ¿verdad? Entonces, ya allí yo dije, bueno, voy a invertir $200 mensuales en este Internet
para empezar a hacer webinarios, porque veía que Leonel siempre lo recomendaba, y si ya me habían funcionado lo de los videos, quería hacer eso. Y fue haciendo así, ¿verdad? Adaptando la situación de los obstáculos y colocando mis propias soluciones hasta los obstáculos que vivía allá. Y de esa manera fue que poco a poco fui escalando, se podría decir, y buscando monetizar lo más automatizado posible, porque quería evitar o ahorrarme costes innecesarios o costes que quizás afectaran ese principio, que al principio es muy difícil escalar cuando tenemos, sobre todo cuando tenemos poco presupuesto y estamos buscando ahorrar el máximo. Trataba de, en cada uno de los servicios, cada una de las herramientas, gastar lo menos para poder convertir y adaptar lo que aprendía a mi realidad. Y eso es lo que aconsejo también a cada una de las personas, porque yo no sé si la realidad tuya sea que tienes que tener tiempo con tu familia o que tienes que pasar un horario en un trabajo, ¿verdad? Entonces, adapta esto a tu realidad. ¿Cómo puede funcionar estas cosas para ti? Y hacerlas funcionar. Ponerse creativos, ¿verdad? No puedo darle las soluciones a todos, a menos que las conozca los problemas y pueda darle tips, pero en mi experiencia, para superar esos obstáculos, fue adaptar mis propias soluciones ante los obstáculos que se me presentaban allá en Venezuela. Qué bárbaro. ¿Y cuál era el costo que estabas pagando, digamos, por usar ese tipo de herramientas que quizás a priori después no te permitían, digamos, esa escalabilidad? Sí, bueno, fíjate, por lo menos las cosas que no me permitían la escalabilidad en un principio eran los obstáculos, sobre todo del Internet y las señales. Porque a pesar de que era costosísimo, porque yo creo que en una persona que utilice un Internet normal en cualquier lugar del mundo, $200 es un montón de dinero por un servicio de Internet. Este, eh, no me garantizaban tampoco el funcionamiento perfecto, a pesar de que era así de costoso. Entonces, uno de mis problemas comunes que me evitaban escalar era que mis ganancias siempre la tenía que reinvertir en gadgets para solucionar, parchar esas deficiencias que existían en el país. Por ejemplo, existían por un tiempo el Internet por cable funcionaba, ¿verdad? Pero el siguiente mes el Internet por cable dejaba de funcionar. Entonces ahora todo el mundo estaba utilizando el Internet por SIM cards, ¿verdad? Utilizabas una SIM card, la adaptabas a un aparato como un router, mandaba la señal y ahora utilizabas, era el Internet telefónico para hacer tus cosas, ¿verdad? Entonces, al Estado ver que todo el mundo estaba utilizando SIM card, porque se empezó a popularizar en el país eso, subieron los costes de una barbaridad, lo que fue el consumo de datos móviles. Entonces, dentro de mi análisis FODA, uno de los riesgos era quedarme desconectado del Internet, ¿verdad? Que podía afectar directamente mi negocio. Entonces, yo siento que eso era lo que no me estaba permitiendo escalar como yo quería allá en Venezuela, porque yo ganaba dinero, ok, pero entonces después al siguiente mes tenía que gastar $200, $300 comprándome aparatos que me iban a funcionar por 1 o 2 meses, cuando mucho, ¿verdad? Para poder seguir subsistiendo. Y no sabía, luego de 2 meses, qué otra cosa o qué aparato nuevo iba a salir o qué tipo de problemas iba a salir. Entonces, en ese sentido, mi escalado, había un escalado, pero no podría decir que era algo como que voy a vivir 100% de esto porque me siento cómodo o es estable. Y esa Claro, es no era la... significativo. Sí, así es. Excelente. Y ahora entiendo que quizás este fue el problema por el cual decidiste emigrar y cambiarte de país. O Incluido en algo más. eso, sí, no sé cómo le llaman, la cereza al pastel, ¿verdad? No sé cómo le dicen allá en Argentina. Sí, 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 da igual. Fue que cuando yo iba a cambiar mis ganancias por moneda local, la persona que me hacía el cambio me quitaba el 40% de mis ingresos. Entonces, ya allí eso fue como el golpe más duro, que yo dije, ya me cansé de esto, ¿verdad? Estoy trabajando esforzándome, ¿verdad? Y arriesgando y presupuesto en publicidad para poder tener dinero, ¿verdad? Para poder brindarle un bienestar a mi familia. Y de una forma tan fácil, por simplemente una persona, porque ya existe el mercado oficial bancario, que te cambia el dólar a un 1% de lo que realmente vale, y existía el mercado paralelo, ¿verdad? Que eran personas que se dedicaban a eso, te recibían los dólares y te daban moneda local. Personas que tenían negocios, personas que movían la moneda
y compraban en el extranjero, entonces necesitaban ese cambio. Pero a pesar de que te estaban haciendo ese cambio, que ellos se beneficiaban, se aprovechaban de las personas que tenían dinero en dólares y que necesitaban los bolívares para poder vivir. Entonces, en ese cambio, eran 5% que quitaba PayPal, ¿verdad? Pero como ellos decían que lo iban a revender, te cobraban ese 5% dos veces, es decir, era un 11%. Y por hacerte la transacción, ellos también tenían que quedar con un margen de ganancias, entonces era como un 20% que ellos se ganaban, 20-30%, y allí sumábamos casi que un 40%. Entonces, si cambiaba $500, recibía 300, $250 entre ese margen, entre un 40 y 50%. Y el día que yo dije, me voy de acá, recuerdo, mi pareja tiene una niña pequeña y yo fui a hacer un cambio de dólares para comprarle una leche, ¿verdad? En ese entonces el sobre de leche costaba $13, ¿verdad? Entonces yo cambié $13 en la mañana, ¿verdad? Para hacer la compra en la tarde. Y en ese momento que hice ese cambio, de la mañana a la tarde, el dólar se devolvió un 50%. Y ya los $13 que yo había cambiado en la mañana ya me equivalían a $7 y no me alcanzó para comprar la leche, a pesar de que ese día en la mañana, antes de hacer el cambio, había ido a ver el precio. O sea, la inflación es tan descontrolada que de un precio en la mañana, otro precio en la tarde, otro precio en la noche, ¿verdad? Entonces, el ver eso, de que yo trabajaba, tenía una cantidad en dólares, y hacía un cambio, y aún así me veía afectado por el cambio, yo dije, ya aquí sí no lo puedo hacer, porque imagínate, son $13, y en ese entonces me dolió muchísimo esos $13, ¿verdad? Porque tenía poco dinero, y ya allí yo dije, no lo puedo hacer, porque ya aquí puede pasar a peor, y no sé en qué momento esto lo pueda superar. Y allí fue donde tomé la decisión de salir del país. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y actualmente ahora estás en Colombia y estás viviendo 100% del negocio online. Sí, entonces luego de eso, previo a tomar la decisión de venirme, Leonel ya me había planteado una metodología de lanzamiento. Entro en el mundo de los lanzamientos, ya tienes algo de experiencia, entonces decidí ingresar en ese mundillo, ¿verdad? De lanzadores, que es como un subnicho dentro del área de marketing digital, que somos personas que nos dedicamos a lanzar productos, ya sea propios o de terceros, ¿verdad? Entonces, él decidió enseñarme, me preguntó si yo quería formar parte de un grupo de prueba, ¿verdad? Que él veía potencial en alguna de las personas que lo seguíamos y que si queríamos formar parte de un grupo de prueba de cómo empezar a hacer lanzamientos, ¿verdad? Entonces él hizo la prueba, decidió, yo fui uno de los más inquietos allí porque yo decía, ok, vamos a hacerlo todos juntos, y él nos decía, ya va, deja que yo lo pruebe y después lo hacen ustedes para no arriesgarlos a ustedes, y yo, no, nosotros nos arriesgamos, no importa, ¿verdad que sí? Me escribió él por privado y me dice, cálmate un poco porque no quiero que esas decisiones, quizás tú seas capaz de hacerlo, pero las otras personas, si yo les digo que lo hagan así y arriesgan y pierden dinero, pues no quiero que caiga todo eso sobre mí, ¿no? Entonces, tómalo con calma, deja que yo lo pruebe, claro, en el momento de la desesperación que ya por lo que te conté anteriormente yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que él me dijera, yo, sí, esto te va a funcionar, yo confío en ti, tranquilo, yo lo hago porque necesito salir adelante. Entonces, recuerdo que yo estaba buscando las formas de tener suficiente dinero para salir del país y tenía muchas ideas. Y esto es algo que sí me ayudó muchísimo. Tenía muchas ideas de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y agarro un poquito de dinero por acá y un poquito de dinero por acá. Entonces dije, bueno, me senté y dije, voy a ponerme a pensar realmente, ¿qué necesito? Si quiero irme mañana o la próxima semana, ¿qué es lo que necesito hacer para poder realmente salir sin estar especulando de que sí, que voy a ganar esto, que voy a ganar lo otro? Entonces anoté la lista de 50 ideas, ¿verdad? Para poder tener el dinero que necesitaba para poder salir. Y allí dije, lo que yo veía más viable era esa metodología de lanzamiento, empezar a hacer lanzamientos. Entonces lo anoté y dije, ¿qué necesito para hacer mis lanzamientos? Y anoté con fecha, hora y exactamente el dinero que iba a invertir y exactamente el dinero que me iba a ganar, ¿verdad? De esos lanzamientos en una cartelera, en un papel grande, y lo pegué enfrente detrás de mi computador para verlo cada vez que me sentaba. Si miraba un poquito hacia arriba, veía lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y cuánto tenía que ganar, ¿verdad? Entonces, así decidí hacerlo
desesperado cuando Leonel iba haciendo todo eso, yo iba anotando cada uno de los pasos que él iba haciendo, y cuando dio luz verde, dijo, empiecen a hacer ustedes los lanzamientos, inmediatamente lo empecé a hacer. Sonó muy bonito así, ¿verdad? De que quizás allí en ese momento pude haber tenido el éxito por fin, pero lo que pasó fue que cuando lo hice, Facebook bloqueó todas las cuentas, empezandito. Entonces, fue como un golpe durísimo. Yo, Dios, entonces, ¿ahora qué hago? Porque si no puedo hacer publicidades, entonces, ¿cómo lo hago? Y allí fue donde, como habían otros compañeros allí también, le dije a uno, mira, hacemos una alianza estratégica. ¿Tú estás en Estados Unidos? Sí. Con mi compañero José Bedoya, agradecido toda la vida con él. Espero que con el favor de Dios poder brindarle también muchas oportunidades a él, así como él me brindó ese apoyo a mí. Y hicimos una alianza estratégica para hacer los lanzamientos y utilizar sus cuentas publicitarias, porque toda cuenta que yo abría en Venezuela me la bloqueaba. Entonces hice una alianza estratégica con él, y decidimos hacer las publicidades desde su cuenta, desde la cuenta de él y la de su esposa. Y empezamos a hacer los lanzamientos y empezamos a percibir nuestras primeras ventas. Entonces, ya allí, en ese punto, ya yo dije, ok, con este dinero sí se puede vivir en otro país. En Venezuela vivía con $100, en el resto del mundo no se vive con $100 una familia, ¿verdad? Entonces, allí fue donde vi la oportunidad. Cuando tuve mis primeros ingresos, le dije a Leonel que me quería salir de allá de una vez, que era mi mentor. Siempre acudí a mi mentor antes de tomar decisiones importantes, eso sí, lo tomo muy, muy a pie de la letra y lo recomiendo. Y más porque él había vivido una situación también que, bueno, más adelante pues podrán conocerlo con el favor de Dios y les contará sus historias. Y basado en su experiencia, cada consejo que él tomaba en pro a su familia, yo dije, yo también lo voy a aplicar así. Y él me decía, aguántate un poquito más, porque todavía no estás seguro de si puedas mantener consistentemente eso. Y así lo hice 2, 3 veces, 5 veces, hice 5 mastermind estando en Venezuela, 5 metodologías de lanzamiento, los apliqué, ¿verdad? Y ya con ese presupuesto, ya ahí sí tomé la decisión y dije, bueno, ya tengo un presupuesto un poquito más sólido, me voy a ir con mi familia y mantenerme con esto y seguir haciéndolo allá en Venezuela. Y en ese punto fue donde hice la transición y enfoqué lo que fue mis conocimientos a constantemente estar haciendo metodologías de lanzamiento y con eso pues poder vivir de eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo lanzamientos? Los lanzamientos lo estuve haciendo, inicié en diciembre del 2018, hice los primeros lanzamientos. Todo diciembre estuve haciendo lanzamientos. Luego en enero fue donde comencé a tener un margen de ganancia más bueno. En febrero paré porque tuve problemas con las cuentas publicitarias, de que nos habían bloqueado algunos anuncios. Son gajes del oficio, ¿verdad? Que espero que si a alguien se le presenta no se detenga por eso, ¿verdad? Luego empezar a superar. Ya después de todos los obstáculos que había superado, el que bloquearon una cuenta de Facebook me parecía algo quizás no tan relevante como para truncar el éxito, ¿no? Entonces, estuvimos solucionando ese problema en febrero y ya en marzo del 2018 fue que decidimos ya hacer el viaje, ¿verdad? Entonces, ese fue el periodo donde hice 15 lanzamientos en ese periodo de tiempo. Luego lo fui reduciendo ya a hacer lanzamientos esporádicos. Simplemente hacía mis actividades y cada cierto tiempo, cuando tengo un espacio libre y quiero escalar un poquito mi presupuesto, realizo un lanzamiento. Y así es que lo he mantenido. Ahora, hay personas acá que no tienen idea de cuánto se puede ganar eventualmente con un lanzamiento. O sea, obviamente los precios varían, depende también la metodología. En este caso, Gabriel y yo utilizamos la metodología WhatsApp que aprendimos de Lionel. Pero para que sea una idea de magnitud, Gabriel, a ver, ¿cuánto te podría llegar a ganar en un lanzamiento que dura, vamos a suponer, 15 días entre que se inicia la publicidad, hasta que se busca persuadir a la persona, hasta que se hace el cierre? ¿Cuánto Claro. más o menos, una estimación? Ok, bueno, fíjate, aquí es un dato bastante curioso porque yo he tenido mis resultados de mis lanzamientos a pequeña escala, pero también he sido partícipe de lanzamientos a gran escala, ¿verdad? Entonces, ya allí en ese sentido tengo dos perspectivas que compartirles, ¿verdad? Una por experiencia propia. Bueno, las dos han sido experiencias propias, pero lo que quiero aclarar con esto es que en una el dinero era para mí y en otra no,
¿verdad? Entonces, en lo que yo he hecho de mis lanzamientos propios, el retorno más alto de inversión ha sido de aproximadamente, creo que $12 aproximadamente, no tengo ahorita la cifra de memoria, ¿verdad? Pero en uno de mis lanzamientos, entre los mejores fueron entre $12 y $20 el margen de retorno de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo invertí 400 en mis primeros mastermind, $400 en publicidad, de los cuales me generaron $6.500 en ingresos, ¿verdad? En ventas, de los cuales de esos $6.500, restándole los 400, quedarían 5.600, ¿verdad? $5.600 allí. Ese fue mi retorno de inversión. Y no conozco, ya que he estado investigando negocios, tengo amigos que tienen negocios, un negocio o una metodología que te dé mejor retorno de inversión que eso, No, no, pero ¿en ¿verdad? cuánto tiempo? Porque la gente no puede creer cuánto tiempo estamos hablando. Sí, eso ocurrió en un periodo desde que hice la publicidad hasta finalizar en 10 días. En 10 días ocurrió eso. O sea, invertí $400 en publicidad y luego de 10 días ya tenía $6.000 en ingresos, ¿verdad? En mi cuenta. Entonces, fue muy poderoso cuando al ver eso, cualquier persona dice, puedo lograr lo que sea en la vida, ¿no? Después de que uno logra un ingreso así. Entonces, ese fue mi mejor, ¿verdad? ¿En qué varía, verdad? Porque muchas veces las personas piensan de que, bueno, entonces yo cada vez que meta $400 voy a ganarme 6.000. Eso también hay que tener muy en cuenta de que eso no es siempre perfecto. Hay una curva que puede que se gane más, puede que se gane menos. O puede que recuperes simplemente la inversión. ¿En qué varía eso? En que tu experiencia implementando el proceso. Porque el dinero no se gana de forma automática, ni tampoco se gana por arte de magia, ni es que se te multiplican los billetes y tenemos una máquina que multiplica el billete cuando te lo metes allí. Eso funciona es de una forma en la que tú contactas con personas reales y tienes que, el proceso de lanzamiento es que tú consigas hacerle ventas a personas reales. Entonces, para que una venta realmente se cumpla y el dinero entre a tu cuenta, tiene que haber un proceso en el que la persona te logras una comunicación, logras realmente contactar con las personas ideales, logras realmente generarle la confianza a esas personas y al final, cuando haces un proceso de ventas ante esas personas, tus ventas conviertan. Entonces, mientras mejor hagas tú ese proceso, más dinero ganas. Si haces todo mal, no ganas dinero. Entonces, eso es alguna realidad que muchas de las personas que entran en el mundo del marketing desconocen en un principio, que creen que todo es mágico, pero todo es habilidad y práctica. Sí, así es. No son habilidades, es también utilizar una metodología probada, utilizar cierto tipo de gatillos mentales, utilizar una secuencia que han usado otras personas por la cual podemos estimar cómo va a estar funcionando. Y obviamente hay distintos grados de metodología. Hay metodologías donde dentro de, llamamos, digamos, dentro del marketing digital, todo tipo de embudos. Hay embudos más sofisticados, menos sofisticados, donde utilizan más o menos recursos y obviamente el mayor o menor retorno sobre la inversión. Pero bueno, Sí. Gabriel, para no hacerlo tan larga, porque ya llevamos un tiempo importante, Sí. por mí me quedo hablando toda la tarde. Y créeme que por mí también. Sí, sí, sí. Pero bueno, imagínate, o sea, yo entiendo que ahora estás escalando, tienes la posibilidad, a pesar de que estamos en una situación bastante complicada, el mundo cambió muy rápidamente. Antes, en marzo de este año, febrero, vislumbrábamos algo, un cierto futuro, ahora es un poco todo más sombrío, y seguramente, no sé cuándo se va a ver este video, pero más adelante seguramente ese cambio producto del coronavirus va a quedar. Eh, Sin embargo, Sí, podemos ver luz al final del camino. sí. Ahora, ¿por qué podemos ver esa luz, según tú? Sí, sí, realmente yo veo esto en muchas personas que me conocían cuando yo comencé, ahora me contactan y familiares, seres cercanos que me dicen, mira, tenías razón con lo que decías. Yo no es que predije el coronavirus, pero sí de que la economía iba a trazarse de una manera distinta, ¿verdad? Un cambio económico. Y eso no es de mucho indagar, se podría decir, y esto pasa porque las personas están tan ocupadas en su día a día que muchas veces no son
conscientes de la realidad del mundo que los rodea, ¿verdad? Y con esto me refiero a de que este cambio que estamos viendo ahora, producto del coronavirus, simplemente ha acelerado algo que ya era inevitable, ¿verdad? Y esto inevitable es el uso de las interconexiones para poder manejar la economía mundial, ¿verdad? Casos Amazon, casos AliExpress, en todo el mundo hay empresarios que conocen o mandaban a hacer sus productos desde China y los traían para acá. ¿Cómo es eso posible? Gracias al Internet, ¿verdad? Porque algunos que viajaban a China iban y compraban las cosas allá, pero los que ya tenían un poquito más de conocimiento hacían todo por Internet. Y así funciona Amazon. Amazon, yo compro cosas de Amazon que me llegan más rápido a la casa de lo que llega un producto que compré en una tienda dentro de mi país. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Si eso está ocurriendo, ¿verdad? La tecnología y los sistemas están apoderándose de la economía. Y si nosotros no nos adaptamos a eso, ¿verdad? Nos vamos a quedar obsoletos. El ser humano vamos a ser seres obsoletos ante lo que en el mundo funciona. Y el coronavirus lo que hizo fue intensificar eso, porque ahora la gente sigue sobreviviendo, ¿verdad? Con dificultades, pero ha descubierto que puede hacer las cosas que hacía de otra manera, ¿verdad? Negocios se están reinventando, negocios están utilizando más el delivery, ¿verdad? Están utilizando más publicidad. He visto negocios personalmente acá, he visto como negocios que no hacían publicidad de nada, ahora salen publicidad de negocios medianamente reconocidos, ¿verdad? Entonces, ese cambio se está dando a la fuerza, que antes era la idea de un emprendedor loco que te decía hazlo todo por internet, ahora es una necesidad y simplemente debemos adaptarnos. Y el potencial de esto es que por internet, por los cables, al día de hoy no hay un virus que pase, ¿verdad? No lo sabemos en un futuro. Pero como eso no pasa, la forma de comunicación es de internet y no se ha parado. Los negocios por internet ahora están generando más dinero, ¿verdad? Están produciendo más ingresos porque más personas están obligadas a tener que consumir esos productos. Entonces yo diría que si no lo has hecho aún, es un buen momento y si estás cerca de Pablo, aprovéchalo al máximo, agárrate a él porque él sabe, ¿verdad? Cómo se hace dinero, ¿verdad? Y si tienes la oportunidad de estar junto a él y que él te dé cualquier tip, cualquier consejo, puedes hacer un cambio en la vida. Como mis mentores me han dicho, una sola palabra, una sola oración de 10 segundos han hecho cambios que al día de hoy me llevan a estar en la posición en la que estoy. Te aseguro de que Pablo, con su experiencia, cualquier consejo que pueda brindarte, y si lo tienes al alcance, aprovechalo, pregúntale, pídele de su apoyo, que sé que es una persona de buen corazón, de buenas intenciones. Entonces aprovechen eso para que ustedes sepan subsanar esta situación que estamos viviendo. Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras, obviamente. A ver, es medio raro, pero es como son esas amistades que tenemos virtuales, porque realmente con Gabriel, con Leonel, con tantas otras personas, nos vemos frecuentemente a distancia. O sea, estos abrazos virtuales que vamos teniendo, hoy casi con el coronavirus, es que estamos directamente con la familia haciendo estas cosas, nunca hubiésemos pensado llegar a esta situación. Y prácticamente Sí. es la misma distancia porque es todo a través de un cable de Sí. internet. Es muy loco Sí, estar hablando de estas sí, cosas. Pero bueno, sí, seguramente no va a faltar oportunidad donde nos reunamos. Tenemos algunos viajes previstos. Teníamos un viaje previsto que sí, hay que posponer obligadamente. Pero sí, bueno, Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. No te quiero sacar más, más tiempo de la tarde para que puedas estar con tu familia, puedas aprovecharlo. Y seguramente, no, bueno, nosotros nos vamos a estar viendo mañana probablemente. Así que te sí. agradezco muchísimo por esta entrevista y Ujú. bueno, seguimos en contacto. Y a los demás, a los que están del otro lado, bueno, simplemente traten en lo posible de poder apalancarse en Internet, de buscar resultados, porque hoy día esto que estamos viendo que parece, no, seguramente vamos a volver hacia atrás, no estoy tan seguro de todo eso. Seguramente esto vamos a volver a algo para atrás, pero este aprendizaje que estamos teniendo, este tema de tener Internet, cuando la gente descubra que ya estos seguros, que estos empleos que decían, no, pero mi empleo es seguro, no es tan seguro. No sé si se están dando cuenta que hay un nivel de altísimo desempleo. Si Estados Unidos tiene un nivel alto de desempleo, no me quiero imaginar el resto de los países de Latinoamérica. Así Sí, que espero que puedan aprovechar esta oportunidad, esta pandemia, para poder aprender y poder aprender de marketing digital, aprender de lanzamientos, de metodologías, por ejemplo, WhatsApp o otras, hay otras metodologías también dando vueltas,
y que puedan aprovechar y que puedan tener resultados para sus negocios y que puedan aprovecharse de Internet. Nos estamos viendo en un próximo video y gracias por estar del otro lado.